Hola a todos visionarios, vamos con el informe semanal del día 4 de agosto de 2024. Vamos con el repaso de una semana que ha sido bastante complicada en el mercado. Como ya sabrás, si has estado siguiéndolo, hemos tenido caídas muy agresivas, hemos visto muchos valores rompiendo medias y sobre todo hemos visto dos noticias, tanto por la Fed como datos macroeconómicos en el mercado americano, que han provocado una reacción muy fuerte en el mercado. Vamos a ver en este vídeo hasta dónde puede llegar el mercado, qué valores estamos vendiendo en visionarios, qué valores estamos manteniendo y sobre todo qué podemos esperar de los próximos meses. Bueno, como siempre tenemos aquí delante el índice del Nasdaq Composite, que esta semana ha tenido una caída de un 3,35%, caída que ha sido muy agresiva, perdemos la media de 10 semanas, pero sobre todo que podría haber sido también bastante superior. Como siempre decimos, el Nasdaq es un índice que está muy influenciado por las 4 o 5 megacaps del mercado. Hemos tenido esta semana caídas muy fuertes en estas empresas, como en Amazon, que presentaba resultados empresariales, unos resultados que fueron, la verdad, bastante malos. Ya comentaba por el chat de la comunidad que desde que se fue Jeff Bezos, Amazon no ha habido un solo trimestre en el que presente unos datos empresariales, unos resultados trimestrales, unos resultados de ese ejercicio que realmente sean alentadores para el inversor. De hecho, lleva los últimos 3 o 4 años desde que se fue Jeff Bezos sin aumentar unas previsiones, uno guidance, sino dando previsiones totalmente opuestas a lo que esperaba el inversor. Obviamente eso es algo que es nefasto. Siempre decimos que lo más importante para un inversor a la hora de ver unos resultados empresariales no es que me digas lo que has facturado o lo que has ganado este trimestre, sino que me digas, oye, el próximo trimestre voy a facturar o a generar X, ¿no? Y siempre que ese dato esté por encima de las previsiones va a ser algo que va a incentivar a que esa demanda se reactive muy fuertemente y podamos ver grandes subidas. Como digo, no ha pasado eso en Amazon desde que se fue Jeff Bezos. Yo siempre comentaba que Jeff Bezos en eso yo consideraba que era un estratega porque solía dar siempre en guidance buenos, pero un poquito inferiores a lo que él creía, porque era, si no, de otra manera era imposible que siempre estuviera batiendo esas previsiones, y al final es un juego que si sabes cómo funciona el mercado, sabes que el mercado no quiere que tú factures 1 millón más o uno menos, sino que si ha descontado que ibas a facturar uno menos y facturas uno más, la sorpresa va a ser muy superior y lo que se va a pagar en el mercado también va a ser muy superior, y yo siempre decía que consideraba que él jugaba también mucho con eso y era un tío inteligente porque sabía lo que podía reaccionar en el mercado de ese juego, ¿no? No es lo que está pasando ahora con Amazon, como digo, desde que se fue Jeff Bezos no han tenido un solo resultado en el que todo sea perfecto, por lo tanto veremos qué rumbo siguen llevando esos resultados, pero caída muy importante, menos 8%, cierra por debajo de todas las medias Amazon, y también hemos tenido resultados de Meta, que en este caso sí que sube un 4,8%, ha presentado buenos resultados, y de Apple, que también presentó resultados empresariales y sube un 0,8%, valor que lo sigue haciendo bien también por encima de la media. Si llegamos a ver dos malos resultados también en estas empresas, como digo, podríamos haber visto una caída muchísimo mayor, muy superior en el Nasdaq, muy superior a este 3%, por lo tanto creo que incluso debemos dar gracias a los resultados de estas empresas. Fijaos como otros índices como el Russell, que como sabemos es el índice de las pequeñas y medianas empresas, empresas de pequeña y mediana capitalización, son 2.000 de las empresas del mercado, es decir, hay un componente aquí de más del 20% de las empresas cotizadas, lo que nos indica una referencia realmente muy importante, ¿no? Y esta semana cae un 6,67%. Vamos directos a la media, un índice que es el que mejor lo estaba haciendo en las últimas semanas, como lo veníamos diciendo semana a semana. Y bien, ¿qué ha pasado para que veamos este tipo de comportamiento? Como sabemos, esta semana se reunía la Fed, se reunía el organismo que regula un poquito el rumbo de las políticas monetarias de Estados Unidos, y teníamos esa reunión en la que se iba a decidir sobre los tipos de interés. Se decidió mantener los tipos de interés en el rango actual, 5, sobre el 5%, 5, 5,25, 5,5, y se hablaba de que en septiembre se podían empezar a pensar en bajar los tipos de interés siempre y cuando la inflación siga el rumbo que lleva. ¿Qué pasa? Que la reacción a esto no fue nada mala, de hecho fue bastante positiva por el mercado, pero el jueves llegaron los datos macro, los datos de empleo de Estados Unidos, que sí que han sido nefastos. Datos que nos dicen que el desempleo en Estados Unidos, la tasa de desempleo es la superior de los últimos 3 años, desde 2021 no había una tasa de desempleo tan alta, superior al 4,x%, y sobre todo los nuevos puestos de trabajo creados son muy inferiores a lo esperado. De hecho, no sé si eran casi la mitad. O una cifra cercana a la mitad de lo que se esperaba. Eso obviamente es una sorpresa enorme y nos deja con muchas dudas en los inversores. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos al mayor organismo de las políticas monetarias de Estados Unidos, que te dice, oye, yo sé quién lleva el rumbo y hasta que no vea que la inflación baje no voy a bajar los tipos de interés, pero bueno, septiembre igual podemos empezar a pensar en bajarlo. Y por otro lado, ves datos económicos que te dicen, oye, que aquí hay que hacer algo, porque
si no incentivas la economía, fíjate cómo están, llevamos 4 meses seguidos incumpliendo las previsiones de empleo. Estamos con el desempleo en máximo de los últimos 3 años. Por lo tanto, hay dos posturas que tienen que encontrarse, que tienen que buscar ese punto de equilibrio y normalmente esta incertidumbre pues genera lo que hemos visto en el mercado, ¿no? Que el inversor pues que veamos mayor volatilidad en el mercado, que el inversor no esté contento no esté cómodo con ciertas posiciones y veamos las ventas que hemos visto esta semana. Fijaos, ya digo, menos 6,67% en el Russell, en el Nasdaq menos 3 y pico por ciento, varias empresas perdiendo muchas medias. El valor que comentábamos en el pasado informe semanal que teníamos en vigilancia, que era Monday, cayó un 14%, era un valor que no teníamos en cartera, simplemente en vigilancia. Como siempre decimos, por mucho que nos guste un valor, hasta que no vemos una rotura de patrón, nunca compramos una empresa. Es algo que de hecho se aprende en los 4 primeros vídeos gratuitos del programa Visionarios, a los que puedes acceder como siempre entrando en visionariobolsa.com de manera totalmente gratuita, y es un valor que se mantiene en vigilancia. Fijaos que ha venido a una media de referencia que ha tenido muy cercana en todos esos últimos meses, de hecho en esa especie de tendencia que sigue junto a esa media muy pegada, pero no es el comportamiento que íbamos buscando. Presenta resultados en 9 días, por lo tanto veremos qué tal lo sigue haciendo, pero comportamientos como estos hemos visto muchísimos. ¿Qué hemos visto en la cartera Visionario? Bueno, hemos tenido por un lado la liquidación de NU. NU, fijaos, un valor que lo venía haciendo también durante tanto tiempo. Esta semana cae un 12%. Ya hace semanas habíamos recogido una parte de la posición. Habíamos vendido una parte de la posición recogiendo beneficios. Y esta semana hemos decidido recoger beneficios totales en el valor. Ya digo, con esta caída de un 12%, fijaos que viene a la media de 40 semanas. Una media que tiende a ser muy sólida. Pero la tendencia principal del valor no venía apoyada por esa media. Por lo tanto, hemos decidido vender. Es una empresa además que sigue siendo una empresa muy buena, simplemente el mercado ahora nos ha dicho, oye, quizás con noticias como estas no hay tanta fortaleza en esta empresa, si no hubiésemos visto mayor demanda que hubiese frenado un poquito esa caída y no hubiese habido tanto volumen en esa bajada. Fijaos que en el caso de NU vemos un volumen superior a la media, vemos una caída que viene directa a la media y además es una empresa que en caso de volver a reconfigurar podría dejar un patrón muy bueno nuevamente para entrar, pero ya digo, no queremos estar en valores en los que, oye, los he hecho muy bien todo este tiempo. Además considero que es una empresa que lo va a hacer muy bien porque tiene muy buena pinta, tiene un SML muy bien formado, tiene unos números muy buenos, pero al final a mí no me paga esa convicción, a mí me paga lo que está haciendo el precio. Y si el precio me indica, oye, que de la noche a la mañana, que además es un poco lo que estábamos hablando, en 3 días el mercado con 3 noticias ha cambiado radicalmente, tengo que vender un valor, pues lo voy a vender. No prefiero ganar dinero a tener la razón, que es la regla número 1 que debemos aprender en el mercado, ¿no? Por lo tanto, NU hemos terminado de recoger beneficios en esta posición. Tenemos otros valores como ONON, en el que hemos recogido parcialmente beneficios. En este caso sí que nos mantenemos en ONON, pero al igual que en NU hicimos hace semanas, recogiendo una parte del beneficio, y ya esta semana pasada terminamos de recogerlo, en ONON hemos decidido recoger beneficios. Fijaos que en este caso sí que sigue haciéndolo bien, se mantiene dentro de los rangos, no tenemos esa caída brusca como en NU, el volumen de esta semana ha sido inferior a la media, hay bastantes aspectos muy positivos a nivel técnico en el comportamiento del valor esta semana, pero sí es cierto que se mantiene dentro de ese rango y quizás obviando un poquito esa media de 10 semanas, lleva muchas semanas jugando con esa media, por lo tanto decidimos recoger parcialmente los pequeños beneficios que le vamos sacando, simplemente por limitar la exposición al mercado. Seguimos teniendo una exposición muy buena en este valor, pero nuestra posición inicial, que era bastante alta, decidimos reducirla y simplemente seguir viendo cómo actúa el valor dentro del valor, pero recogiendo beneficios parciales, ¿no? Y como sabes, otros dos valores que tenemos en la cartera clásica, que son CLBT, en este caso no hemos vendido nada. ¿Por qué? Sí que caemos un 7% en la semana, caída bastante brusca, pero volumen por debajo de la media, y en este caso fijaos cómo seguimos todavía por encima de esos anteriores máximos de la rotura del patrón, seguimos por encima de medias de 10 semanas, en NU estábamos viendo cómo rompemos todas las medias, en ONON estamos viendo cómo vamos jugando demasiado con las medias, en NU había muchísimo volumen, en CLBT vemos todo lo contrario, ¿no? Todavía por encima de medias, todavía por encima incluso de las roturas, y volumen inferior, por lo tanto no ha llegado esa señal de, oye, que este valor también está viendo distribución, por lo tanto debemos venderla. Lo mismo ha pasado con AVPT, otro de los valores que tenemos en cartera, menos 5,8 esta semana, pero fijaos cómo llevaba muchísimas semanas subiendo sin parar y más de lo mismo. Tenemos un valor que sigue por encima de la rotura de patrón, sigue por encima de la media de 10 semanas en este caso, el volumen de esta semana ha sido inferior a la media, por lo tanto no hemos visto tanta distribución en estos valores small cap, si bien el Russell ha sido uno de los índices que más ha sufrido, pero al final en estos casos también hay que ir evaluando
analizando valor a valor, porque al final vamos a ver mucha fuerza relativa en unos valores y debilidad en otros que va a ser los primeros de los que nos queramos deshacer. Como siempre decimos, no vamos a pensar, joder, el que más ha caído es que si rebota, no, es que me da igual, porque el que más ha caído es el que más dinero te va a hacer perder. Y yo no lo he vendido en ese mínimo quizás, sino que lo vendo, puede seguir cayendo y estadísticamente puede que siga cayendo o si no que entre a consolidar en un rango horizontal. En el caso de NU, por ejemplo, es muy probable que si encuentra soporte en esta media, deba necesitar mucho tiempo para consolidar dentro de estos rangos. ¿Por qué? Porque ha perdido ciertos puntos de soporte que eran muy importantes en esa tendencia, por lo tanto esa tendencia no va a volver o lo más normal estadísticamente es que no vuelva de repente en 2 días a hacer nuevos máximos históricos, sino que tenga que reconfigurar ese gráfico. ¿Tú quieres reconfigurar? Perfecto. Yo las reconfiguraciones las veo desde fuera. Cuando reconfiguras, vuelvo a entrar en el valor. En la cartera de largo plazo tenemos valores como Meta, que esta semana sube un 4,8, sigue haciéndolo genial. Fijaos cómo tocó la media y esta semana rebota al alza. Ha habido mucho volumen en la subida, pero como decía, porque presentó resultados empresariales, súper buen comportamiento dentro de esos rangos de la caja. Meta lo sigue haciendo espectacular, es uno de los mejores valores de la cartera de largo plazo. Nvidia, que también sigue en cartera con la posición restante. Como saben, en esta empresa tuvimos ya varias ventas por la euforia del movimiento tan fuerte que ha tenido. Fijaos cómo tuvo esta inicial, aquí tuvo una corrección, volvió a tener una buena subida, en este caso no llegó a alejarse tanto de la media y ahora estamos teniendo otra corrección en este punto. En Nvidia ya recogimos, en este caso sí que fue gran parte de la posición, recogimos creo que fueron 3/4 partes de nuestra posición inicial y simplemente nos mantenemos con esa última posición. Esta semana cae un 5%, el comportamiento no ha sido el mejor, pero tampoco hemos visto ese comportamiento tan malo al final en una cartera de largo plazo para tener que vender esa totalidad de la posición. Es un valor al que sacamos más de un 100% de rentabilidad. A nuestra posición inicial también le sacamos cerca de un 100% de rentabilidad. Vendimos esa posición inicial, nos quedamos con una muy pequeña, la que seguimos ganando más de un 100% y ahí mantenemos esta empresa. Seguimos teniendo también Palo Alto en cartera. Fijaos cómo sigue de momento encontrando soporte en esa media que tanto tiempo lleva encontrando. Por lo tanto, poco ha cambiado el escenario en Palo Alto. Y el valor que sí que hemos vendido, el otro que hemos vendido junto con NU, ha sido MU, NU y MU, básicamente. Menos 15% esta semana y fijaos lo vertical del movimiento y la distribución que vemos en ese movimiento, ¿no? Todo el volumen que hemos visto en esta caída después de un comportamiento tan bueno no es lo que vamos buscando en un valor, sobre todo de largo plazo. No queremos un valor que con la misma que sube te baja y estamos dentro de una montaña rusa y sobre todo rompiendo medias con tanta facilidad, ¿no? Un valor que venía haciéndolo tan bien, encontrando soportes tan positivos. Si de repente vemos esta rotura, como digo, no podemos casarnos con el pensamiento de, joder, es que él estaba ganando dinero, es que estaba encontrando muy buen soporte en la media, a ver si va a volver y va a encontrar soporte. No, porque es que no es lo que está pasando. Ha encontrado soporte durante muchos meses. Fijaos, desde aquí veníamos con un soporte muy bueno. Vale, perfecto. Ahora ha roto el soporte y además te indica que no tenemos punto de soporte cercano. Oye, pues si toca recoger, porque si no, ahí es cuando pueden venir no solo perder todo tu beneficio, sino entrar en pérdidas y sobre todo no tener un punto de referencia de limitar esas pérdidas, ¿no? Por lo tanto, ese es otro de los aspectos que más hay que controlar, porque sobre todo cuando uno empieza, tiende a limitar las ganancias y a no limitar las pérdidas, y ahí es donde tenemos esa perdición, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de sentido. Lo que tratamos de hacer nosotros siempre es justo lo contrario, limitar las pérdidas o recoger los beneficios cuando un valor empieza a darse la vuelta, limitando esas caídas de un mal comportamiento, y a esos valores que lo siguen haciendo bien darles rienda infinita, ¿no? Al final, si un valor me muestra que, oye, pues Meta, que lo viene haciendo también, fijaos cómo ha subido, consolidado, hace máximo, vuelve a consolidar, sigues teniendo este comportamiento, perfecto, te voy a dar rienda suelta para que sigas en mi cartera todo el tiempo que quieras, y si ahora te gano un 50%, pues te ganaré un 100, te ganaré un 120 y te ganaré un 150. Que mañana te das la vuelta y tengo que recoger beneficios y te ganamos un 50, pero al final gano un 25, pues perfecto, porque yo no estoy buscando ese valor, estoy buscando el valor que me deje esa tendencia tan positiva como lo están haciendo tantas, ¿no? Entonces, ya digo, esto es lo que hemos hecho en la cartera visionarios. Hemos tenido muchos valores en vigilancia que también están yendo a zonas de soporte, por lo tanto esta próxima semana va a ser muy importante ver si, sobre todo porque hay muchos valores en los que no ha habido un excesivo volumen, por ejemplo STC, que no es un valor que tuviésemos armado, pero sí que la estaba vigilando en estas últimas semanas, porque fijaos el soporte que trae aquí, un soporte perfecto en la media de 40 semanas, valor que llevaba consolidando dentro de este rango muchísimas semanas, muchos meses dentro del rango. Me estaba gustando bastante el comportamiento de STC, pero esta semana cae un 9%,
1%, y si vamos a gráfico diario, fijaos cómo el volumen de esta sesión ha sido muy bajo. Hemos tenido un gap, una caída muy, muy grande, luego ha intentado recuperar, ha habido muchísima volatilidad en este movimiento, pero el volumen es bastante bajo, muy, muy inferior a la media y similar a días normales, ¿no? Días anteriores que hemos visto. Sin embargo, como digo, pierde esa media y termina durmiendo la semana bajo la media. Por lo tanto, el comportamiento es muy malo, pero el volumen tampoco nos está indicando que haya habido tantísima oferta en ese valor como para generarlo. Por lo tanto, en movimientos así podemos ver cómo muchos valores siguen esa tendencia del mercado en días bajistas, pero luego puede aparecer esa fuerza relativa tras ver ese volumen tan bajo. Por lo tanto, va a ser muy importante esta semana para confirmar lo que estamos viendo en el mercado. En el mismo Russell, ver si terminamos perdiendo esa media de 10 semanas o encontramos el soporte que ha aparecido en esta semana después de esa caída tan fuerte. En valores en cartera, ver también, por ejemplo, en ONON, si vamos a seguir manteniendo esos rangos que llevamos todas estas semanas y seguimos mirando arriba. Fijaos cómo llevamos haciendo mínimos ascendentes en las últimas semanas. O, por contra, oye, que hay continuación y el valor termina cayendo y metiéndose dentro de este rango nuevamente, perfecto, la vendo. O sea, no hay otra. Así es como funciona el mercado y así es como vas a conseguir limitar pérdidas súper rápido, dar riendas sueltas a los valores que lo van haciendo bien y al final eso genera que en el medio plazo, en el largo plazo, solo queden valores ganadores en tu cartera y terminas formando carteras solo de valores con tendencias positivas que son los que más rentables son en el medio plazo. Así que bueno, esto es un poquito lo que quería comentar en este informe semanal. Al final hay que tener en cuenta también que agosto es el mes menos líquido del año. Agosto es el mes de vacaciones, es además la tormenta perfecta para que pueda haber esta volatilidad en el mercado y sobre todo teniendo en cuenta que luego del verano pueden venir esas hipotéticas bajadas de tipo de interés, elecciones americanas, sobre todo veremos si sale Trump o no termina saliendo Trump, porque hay varios entornos posibles que podemos ver, sobre todo ya a nivel macro, que pueden hacer que el mercado vaya a un lado a otro y sobre todo que podamos ver incluso grandes subidas si le sale bien la jugada a la Fed. Si empezamos a ver esa rotación y ese cambio en las políticas monetarias, llegan a tiempo esas bajadas de tipo de interés, sale Trump elegido, creo que hay varias cosas que pueden hacer que el mercado realmente lo haga bien durante muchísimo tiempo, pero como digo, agosto es el momento perfecto para que veamos esta volatilidad antes de todos esos sucesos que podemos ver posteriormente. Así que veremos qué tal lo hacemos esta semana en el mercado. Como siempre, esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Deja tu me gusta si te ha gustado, comenta cualquier tipo de comentario, valor que veas que lo está haciendo bien. Obviamente nosotros seguimos teniendo muchos valores en vigilancia que vamos a tener que ver cómo lo hacen también esta semana, qué crees que pasará en el mercado, cómo has visto también la volatilidad esta semana y sobre todo suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.